Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar del mundo en el cual se encuentren. Reciban todos un fuerte abrazo. Como siempre, como el jueves a esta hora, vamos entonces a iniciar con esta entrevista a un historiador venezolano, ¿no? Es el caso que el día de hoy tendremos con nosotros al profesor Ángel Lombardi, al cual ya veo que está por allí conectado y vamos a invitarlo para iniciar esta entrevista. César, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, profesor? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, muy grato poder conversar contigo. Qué bueno tenerle por aquí. Siempre hemos señalado que hemos sido particularmente lectores de su obra. Nos ha gustado muchísimo la posibilidad en la cual usted siempre aborda la historia y pues bueno, es un placer tenerla aquí el día de hoy para que aquellos que siguen al Centro Rocio lo escuchen. Y todo esto lo estamos haciendo, ¿no? Dentro de la perspectiva de esta nueva plataforma que se ha lanzado para enseñar la historia de una manera en particular, que es Historia Viva TV. Historia Viva TV que tiene el lujo de contar al profesor Ángel Lombardi entre aquellos que están dictando con ellos determinados cursos, el caso de el curso de profesores Historia Geopolítica, ¿no? Y bueno, por supuesto que Sí, también tenemos que agradecerle que a nosotros nos han invitado a que dictemos un curso de historia legal, que es un programa que se llama Alex. Pero bueno, vamos a ir entrando ya en materia de conversación. Profesor, ¿cómo llega usted a Historia Viva TV? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha ido dando esto? bueno, el cortesía de Arturo y su equipo, la gente que desarrollando el proyecto, pues se comunicó conmigo, me planteó la posibilidad de participar con todos ustedes. Bueno, y a mí me encantó la idea, porque creo que es una manera muy práctica y muy directa de poner a la orden de la opinión pública, de quien esté interesado, de la manera más fácil y accesible, la posibilidad de conversar con mucha gente sobre muchos temas de interés colectivo, que yo creo que es la gran ventaja, la lectura compartida y múltiple y plural. Porque normalmente cuando uno agarra un autor, un libro, bueno, es muy interesante, muy importante, ¿no? Nadie deja de tener algo importante, pero casi siempre se corre el riesgo de la visión unilateral. En cambio acá, pues el espectador o la persona que se conecta a Historia Viva, tiene la oportunidad de seleccionar el tema, al historiador, de contrastar de alguna manera los abordajes. Así que creo que es muy siglo XXI, muy tiempos de pandemia y muy apropiado para todo público. Está pensado para el escolar, para la familia, para la escuela, para los papás y los hijos y los jóvenes para compartir. Así que es una cátedra abierta, ¿no? Así que yo deseo que tenga mucho éxito. Precisamente esto lo hemos comentado en otros espacios, en otras ocasiones. Es muy interesante observar cómo exactamente en esta etapa del mundo en que nos conseguimos con esta terrible pandemia, estamos en cuarentena, en general a todos nos ha afectado en determinados grados, mientras otros países pues buscan otros hobbies. El venezolano está muy interesado en su historia, ¿no? Pero Sí. interesadísimo. Y en efecto observamos en las redes sociales cómo incluso propios y extraños hablan constantemente de este acontecer histórico. ¿Qué puede usted, profesor, opinar al respecto? ¿Es en este momento de crisis en la cual el venezolano más ha pensado en su historia o más va a pensar en su historia? Yo creo que sí, porque tú sabes que nosotros en el siglo XX, afortunadamente, yo no lo critico, tuvimos una especie de burbuja de un país relativamente fácil, relativamente cómodo y que realmente nos dio muchas oportunidades a todos o a la mayoría. No hay que olvidar que en el siglo XX se constituye la clase media,
se desarrolla la educación popular, la urbanización acelerada. Nosotros pasamos en medio siglo de un país rural, analfabeta, con enfermedades endémicas. Estoy hablando de la cifra del año 35, cuando ya tenemos un tiempo en el siglo XX, ¿no? Bueno, a partir de los 40 hasta los 80, 90, realmente nosotros fuimos un caso afortunado de país en el mundo. Bueno, en ese momento tú sabes que cuando uno está en una fiesta y está en la bonanza, pues se agradece y se disfruta, pero no me pregunto muchas cosas, ¿no? ¿Quién paga la fiesta o por qué se montó la fiesta? En cambio, cuando viene el desastre, la ruina, la destrucción que hemos conocido en los últimos años, entonces, bueno, ¿qué pasó acá, no? O sea, se acabó la piñata, se acabó la fiesta, se acabó la plata. Entonces, se empiezan a hacer preguntas y a buscar explicaciones. Y evidentemente que la explicación más directa es qué pasó, o sea, un remitirnos al pasado. Bueno, ese remitirnos al pasado va desde lo más reciente hasta lo más lejano, porque tú sabes que la historia se encadena, o sea, de una causa a otra causa a otra causa, ¿no? Entonces, por eso es conveniente a veces delimitar el campo cronológico, porque realmente siempre hay causas de causas, ¿no? Por ejemplo, si yo abordo el tema político, bueno, puedo buscar las raíces en lo inmediato. Pero si yo abordo el tema constitucional, que es una de tus especialidades, bueno, hay que remontarse por qué hemos tenido casi 30 constituciones, entonces una explicación más compleja, ¿no? Y si abordamos el tema económico, bueno, el siglo del café, el siglo del petróleo, etc. Y si nos vamos a lo sociocultural, bueno, llegar a Adán y Eva, ¿no? Así que hay todo un proceso que inquieta a mucha gente y afortunadamente se está generando respuesta. En Venezuela hay mucha gente competente, preparada, que está generando respuesta y que está dando explicaciones. Pero no solamente ahora, sino que nosotros fuimos afortunados. Nosotros tuvimos una escuela historiográfica importante. O sea, Venezuela se pensó con bastante criterio la llamada generación positivista, hizo grandes aportes. O sea, lógicamente limitado en el tiempo, porque toda teoría tiene su limitación temporal. Después vino la fundación de las escuelas de historia, en la UCB, en la ULA, en Luz, y ahí se empezó a desarrollar una historiografía muy actualizada en términos teórico-metodológicos. Y bueno, tuvimos las obras de Germán Carrera, Elías Pino, Manuel Caballero. Manuel Caballero fue profesor nuestro cuando yo era estudiante en Historia de Venezuela. Germán Carrera, teníamos contacto permanente con él. Y Elías Pino leíamos sus libros y leemos sus libros. Entonces, bueno, y en el caso económico, Asdrúbal Batista hizo un gran aporte al estudiar el rentismo venezolano desde el punto de vista económico, estadístico. Bueno, entonces yo creo que tenemos un gran acervo que realmente nos ayuda a entendernos y hay que seguir. No, maravilloso, bueno, el recuento que escuchamos por parte del profesor de estas percepciones históricas nos hace, por supuesto, de comprender cómo el venezolano, que en la actualidad se encuentra por esta lamentable, por esta desdeñosa crisis y por esta situación tan nefasta, intenta conseguir respuestas, no solamente en qué es lo que ha pasado, sino también hemos observado el caso de decir, bueno, pero ¿cómo somos? ¿Qué somos? Quizás podemos conseguir un poco la respuesta yendo hacia atrás. Precisamente en este programa que tiene el profesor Lombardi en Historia Viva TV sobre historia geopolítica, vaya que aborda varios de estos temas. Profesor, por favor, ábrenos un poco de su programa, ábrenos un poco de cuáles facetas va a abordar en el mismo. Sí, yo tengo una intención, vamos a llamarla teórico-metodológica, no sé si lo lograré, de romper un poco, ayudar a romper un poco el paradigma de las historias nacionales encerrada en sí misma. O sea, es lícito, yo no critico el enfoque nacional, ni mucho menos el enfoque regional y local, eso es válido, no lo desestimo, pero yo creo que nuestra historiografía, básicamente en la versión escolar de ella, la versión escolar, en los textos escolares, se ha quedado un poco rezagada en una cronología que a mi juicio termina distorsionando la comprensión del proceso histórico. O
sea, como ya se ha dicho tantas veces, hemos hipertrofiado los 20 años del proceso emancipador. Lo hemos hipertrofiado y, como dijo Germán Carrera Dama, terminamos escribiendo una historia amarrada a la cola del caballo de Bolívar. Sí, y eso es una exageración. Entonces, pero ocurrió. Entonces, al final, prácticamente la historia heroica de Venezuela nos aplastó como sociedad, porque los grandes hombres nuestros ya vivieron. Entonces, inclusive en la letra de algunas canciones de Ali Primera, cuando Bolívar regrese, va a regresar, no sé si la palabra se podrá decir, va a regresar bravo. No, Bolívar no va a regresar. Bolívar no va a regresar. Bolívar cumplió su papel, merece honor, merece reconocimiento, pero él pertenece ya al mundo de los difuntos, indistintamente que alguna idea de él pueda ser rescatable, etcétera, como ocurre con muchas personalidades, pero hemos tenido después todo un proceso en donde cada generación tiene que asumir su responsabilidad. Yo soy más partidario de la tesis de que el paraíso existe adelante y no atrás. Tú sabes, la vieja discusión, el paraíso perdido y el paraíso recobrado. Yo creo que en términos racionales, si existe un tiempo mejor, tiene que ser hacia adelante, por simple razonamiento racional, perdonen la redundancia, un poco a la manera kantiana, hegeliana, de que no importa las contradicciones, no importa los estancamientos, no importa la maldad humana, no importa todas las cosas, los males que suceden, pero en teoría la humanidad marcha hacia mejor, hacia adelante, porque es el autodesenvolvimiento de la razón. Y ahí tenemos la tecnociencia, que es el producto de la razón humana. Dice, bueno, en este momento estamos explorando el universo, el cosmos. En este momento nosotros inclusive, gracias a las nuevas ciencias, tú también eres experto en la cuestión arqueológica. Hoy en día nosotros podemos datar el pasado mucho mejor que antes. Podemos criticar un montón de tesis que ya no se demuestran que son sostenibles, porque la ciencia nos permite irnos cientos de años hacia atrás, identificar el origen de la vida, el origen del hombre. Bueno, lo mismo hacia adelante. Entonces yo creo que la historia hay que situarla en la contemporaneidad, sin desestimar los pasados o las interpretaciones que tenemos, pero una proyección hacia adelante. Y ahí es donde está la idea de la geopolítica y la civilización latinoamericana. Yo quiero recuperar la idea de que nosotros, es decir, la gente dice, sí, pero Colón no descubrió América, porque ya América existía. Bueno, eso es discutible. O sea, existe el continente Tierra, pero no existe el concepto América. El concepto América, como ya se sabe, fue elaborado por error, un cartógrafo alemán, Wissmüller, que empezó a dibujar un esbozo de las nuevas tierras de Orbe Novo, en función de una información que él le llegó, básicamente las cartas de Vespucci. Entonces, como él no sabía cómo llamar a ese esbozo cartográfico, dice las tierras de Americus. Ahí viene América. O sea que la palabra América existe desde 1507. Después evoluciona Hispanoamérica, Indoamérica, Norteamérica, Sudamérica, pero América como territorio nombrado, no como tierra existente, sino territorio nombrado, y tú sabes muy bien que la historia es conciencia de la realidad. O sea, yo puedo identificar la realidad, pero si no tengo conciencia de ella, es como si no existiera. O sea, yo sé que hay un universo más allá de la galaxia, pero hasta que la ciencia no me diga qué es lo que hay allá, yo no sé lo que hay allá. Entonces hay que respetar eso. Entonces, yo quiero recuperar la idea de una totalidad americana. Los ancestros indígenas es una pluralidad. Entonces, esa tontería de la raza cósmica, negro, indio y blanco, amarillo, rojo, eso es anticientífico, porque el mundo, la humanidad, es africana de origen.
porque el resto humano más antiguo está de África y se fue desplazando por toda la Tierra. Entonces, en esa multiplicidad antropológica, lo que hay es un mestizaje permanente. Así que hoy en día la ciencia ha demostrado claramente que el que habla de raza o raza pura o raza superior es una soberana tontería. Entonces yo quiero rescatar, nosotros todavía estamos discutiendo temas que la ciencia ha superado. O sea, el componente étnico de América, no, ya la ciencia estableció el mestizaje. Bueno, vamos a estudiar eso. Nosotros somos un pueblo mestizo y eso es positivo. La palabra mestizo tiene una significación medio peyorativa, pero no, al contrario, todo el mundo es mestizo, todo el mundo es mestizo, con características culturales diferenciales. Por eso se dice que la cultura no define una raza, se define a partir de una lengua, unos usos y costumbres, pero en movimiento, en movimiento. En los años 40, ¿quién comía espagueti en Venezuela? Y hoy creo que es más típico la pizza que el pabellón criollo. Por lo menos en consumo. Entonces, eso hay que estarlo variando porque la historia es una dinámica. Entonces, yo quiero rescatar el concepto de América como un concepto cultural, histórico, geopolítico. Entonces, evidentemente, en el tiempo, en 500 años, vienen las diferencias. Lusoamérica, Brasil, el Caribe, donde hay grupos lingüísticos culturales ingleses, holandeses, franceses, la mezcla Caribe en las Guayanas y después las mezclas del Cono Sur, de Perú, Bolivia, Guatemala, Sudamérica, norte de Sudamérica, México, Guatemala, Canadá, Estados Unidos. Entonces, en ese conjunto nosotros hemos ido definiendo una civilización, a mi juicio, latinoamericana, con una geopolítica, porque nosotros en 1492 nos incorporamos a la economía del mundo, progresivamente, evidentemente. Entonces yo quiero un poco rescatar el concepto de totalidad cultural, totalidad geopolítica, que nos permita tomar conciencia no solo de nuestras particularidades, sino de nuestra identidad global. Porque si yo estoy en París, o en Madrid, o en Berlín, o en Tokio, y me consigo con un peruano, y me consigo con un mexicano, y digo, oye, este es paisano. Las diferencias locales se diluyen cuando entramos en un contexto cultural totalmente diferente. Entonces, bueno, un poco quiero rescatar esas ideas de civilización y geopolítica, ¿no? En el orden mundial. Yo creo que todo que nos permite hilar un poco en torno a las propias palabras del profesor para abordar distintos temas. A ver, cosas interesantísimas que me ha traído a la memoria en las palabras del profesor Lombardi. Recuerdo cuando estudiaba filosofía en la UCB, haber leído en su momento no solamente a Hegel, sino precisamente interpretaciones que se hacían de Hegel. Y una de las cosas que más me quedó en la cabeza fue un libro muy bueno de un filósofo venezolano, lamentablemente muy poco nombrado en los últimos años, que es Eduardo Vázquez. Él hablaba en un libro interesantísimo que se llama Para entender a Hegel, la importancia desde la perspectiva hegeliana de lo que era la fuerza de la negatividad, ¿no? La fuerza de la negatividad que llegaba al mundo de antítesis, se enfrentaba al planteamiento fundamental de la tesis, y en el mundo entonces teníamos esta fuerza o esta lucha dialéctica. También recuerdo, en esta misma época de filosofía, si mal no recuerdo, fue San Anselmo el que lo dijo, que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Que independientemente de todo lo que estuviera ocurriendo, siendo que era voluntad divina, que exactamente estuviéramos pasando por esto, pues este era el mejor de los mundos posibles y algo había que hacer con esto, había que afrontar las circunstancias y no vivir pensando en el quizás o en el deber ser, etc. Dentro de todo esto, porque le digo, nada más estamos hilando en base a las palabras del profesor Lombardi, la frase que él cita de Carrera Damas, de haber construido una historia pegada a la cola del caballo de Bolívar, entra un poco en contraste con todo esto que estamos planteando, ¿no? Porque precisamente, siendo que somos mestizos, y es un hecho que somos mestizos culturalmente, en cuanto a fenotipos, como lo quieran colocar, nuestra raza es una raza mestiza, muy rica culturalmente, en los últimos años, en las últimas décadas, hemos observado con particular preocupación cómo la labor o el espacio que por antonomasia debe llevar
el elemento hispano en nuestro devenir histórico es totalmente acabado, ¿no? Es decir, los españoles solamente son esos tipos malvados que llegaron a invadir y no tienen absolutamente nada. Bueno, son la quinta esencia de la maldad. Y hay un montón de cosas que no logramos observar de ellos. Pero el profesor Lombardi, en su obra, se atreve él a abordar precisamente estos temas. Y recuerdo ahora mismo por lo menos un libro en el cual toca la estrategia de la derrota, ¿cierto? Es decir, la estrategia de los españoles durante la guerra de la independencia. Es decir, ¿considera usted, profesor, y a esto quiero venir luego de todo este hilo, considera usted importante retomar y colocar exactamente en su lugar, en un buen contexto histórico, el espacio claro que debe tener España o los españoles en toda nuestra creación y devenir histórico? Porque precisamente sin España o sin este factor español, como usted bien señala, no podríamos comprender América. Mira, César, ¿en qué idioma estamos hablando nosotros? Español. Ya eso es suficiente explicación. Si evitamos el apasionamiento. O sea, una lengua es una patria, es una cultura, una tradición. Y además España no se puede reducir a lo español. Tú sabes que la historia de la península ibérica es bastante compleja, como todas las historias. Ahí hay 8 siglos de cultura árabe. Hay siglos, muchos siglos de cultura judía, hebrea. Algo que se ha olvidado es que el pensamiento clásico griego, Aristóteles, etcétera, nos llega por los árabes. O sea, la creencia latina es por los monasterios, también hicieron su trabajo, pero los libros fundamentales rescatados nos llegaron a través de la tradición árabe. Bueno, eso pasó en América. Además, cuando venían aquí vascos, tienen su especificidad cultural. Es la lengua más antigua y desconocida de Europa. No se sabe el origen. El euskera. Claro, el euskera. El euskera con el finlandés y el húngaro son las 3 lenguas más extrañas de Europa en cuanto a origen, porque no son afines ni al griego, ni al latín, ni en la tradición conocida. Y entre ellas hay cierta relación todavía no explicada suficientemente. Cuando viene un catalán, viene otra cultura y otra lengua. Cuando viene el andaluz, viene otra cultura y prácticamente otra variante del español, porque el andaluz tiene un alto componente indoeuropeo, lo que llamamos gitanos, etcétera, cíngaros que venían de la India. En transhumancia. Bueno, entonces cuando nosotros despachamos España y los españoles y estamos pensando en los toreros y en el flamenco, pues estamos listos. O sea, no hemos entendido nada. Historiográficamente, el que empieza a reivindicar en América Latina, hasta donde yo tengo información, el legado hispano fue Alfonso Reyes, el famoso escritor mexicano, que él tiene un libro que se llama El regreso de los galeones. O sea, los galeones vinieron a buscar oro y plata, etcétera, pero también con los galeones vinieron los caballos y vinieron ciertos productos, etcétera, ¿no? Entonces, el regreso de los galeones, cuando que hay que entendernos en nuestros orígenes también. No porque seamos españoles, ni porque le vamos a devolver la soberanía a la corona de España, ni mucho menos. O sea, vamos a entendernos no como súbditos, sino compartiendo orígenes, pero diferenciados, sin lugar a dudas. Entonces, en Venezuela, ese trabajo lo emprendió Brisey Miragorri, lo emprendió Mariano Piconzala, Uslar Pietri. Lamentablemente, la tradición que ha seguido predominando es, bueno, el español malo, o sea, la leyenda negra, ¿no? Que por cierto fue real. Las barbaridades, mira, pretender hablar de que una conquista inglesa hubiera sido mejor que una conquista española, eso son tonterías, porque toda conquista es violenta por definición. Ahora, tú utilizaste un concepto muy importante, la Navidad. Si yo invado una tierra y el pueblo que la ocupa me ofrece resistencia, la violencia es mayor, porque vamos a pelear.
por la posesión de la tierra. Ahora, si el pueblo no me ofrece resistencia, pues yo invado pacíficamente. Entonces, quien determina el nivel de violencia es el nivel de resistencia que uno encuentra. Pero toda conquista humana, de hecho, todos nosotros en algún momento hemos sido conquistadores como pueblos, porque en el movimiento permanente del mundo, o sea, un pueblo pues, gana otro. Ahora, ¿quién gana? ¿Los mejores? No, porque tienen más avances técnicos. La pólvora le gana a la flecha, la bomba atómica le gana al tanque, al tanque de guerra, y el que vaya desarrollando la tecnología más avanzada va a seguir dominando, que es un poco el conflicto en este momento. La conquista del espacio, el motor principal no es solamente la curiosidad científica, sino que quien controle todo este desarrollo tecnológico acelerado de la conquista espacial, la digitalización, etcétera, va a controlar el futuro. Y en eso están chinos, norteamericanos y quien quiera competir. Entonces, bueno, hay que romper esos paradigmas cargados de emociones, prejuicios y tal, porque es lo fácil. No sé si tú me permites un chiste, yo soy muy malo con tantos chistes, ¿no? Resulta que había un español en una barbería y lo estaba, es un chiste maracucho, y lo estaba cortando el pelo una persona con rasgos aborígenes. Entonces, de pronto el barbero le pega al español y dice, bueno, ¿y por qué me estás pegando? Y dice, bueno, porque ustedes nos conquistaron y violaron a nuestras mujeres y nos maltrataron. Entonces dice el español, sí, pero eso fue hace 500 años, sí, pero yo me enteré ayer. Entonces nosotros pareciera que cada generación nos estamos enterando y reaccionando, ¿no? Y claro, a mí de todo esto, por supuesto que yo creo, ¿no? Creo que tenemos la misma percepción. Difícil poder comprender alguna clase de origen si también no entendemos a su vez el propio origen de los hispanos. Como usted bien señalaba, profesor, vaya, claro. ¿No? O sea, si uno revisa de la península ibérica en la edad antigua, pues es una cantidad de pueblos atomizados diferenciados entre sí. O sea, muchas veces claro. se ha pretendido señalar esto de que no, que eran celtas e íberos, luego se unieron y estaban los celtíberos. Ah, pero ¿dónde me deja entonces a los astures, a los vascones, claro. a los tartesos? Después cuando llegan entonces los púnicos, los cartagineses y fundan allí Cartagonova. Después llega Roma. O sea, realmente claro. la península ibérica tiene una gran cantidad de pueblos. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando uno revisa el proceso de... cuando Roma creo que son 2 siglos que dura Roma para poder romanizar, valga la redundancia, toda la península ibérica, es que cada uno de los pueblos de la península ibérica se consideraba tan soberano y distinto de los otros que no se prestaron ayuda. O sea, Roma se limitó de ir pueblo a pueblo. Roma se limitó de ir a cada sitio poco a poco hasta llegar a tener toda la península. Y curiosamente entonces, uno lo observa con los historiadores españoles, ellos consideran que la propia idea de España tiene su antecedente más remoto en la Hispania, la provincia de Hispania, claro, que crean los romanos, ¿no? Luego español anterior, hispanas interior, etcétera, pero es esta la idea. Hay autores que señalan que España, bueno, en particular el reino de Castilla y el reino de Aragón con Fernando y con Isabel cuando comienzan esta travesía, hacen básicamente lo mismo que hizo exactamente Roma cuando llegó, porque exactamente claro. como usted señala, profesor, aquí estaban los caquetíos, estaban los ayones, estaban los caribes, cualquier cantidad de poblaciones indígenas que luchaban entre sí, guayqueríes y caribes, por lo menos, y los españoles llegan a unificar. Claro. Y en efecto esto queda dentro de nosotros, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros para luchar en contra de Venezuela heroica de Eduardo Blanco? ¿Cómo hacemos nosotros para luchar en contra de esta percepción? Nosotros podemos seguir leyendo a Eduardo Blanco, pero hay que meterlo en el programa de literatura. Okay. O sea, mitología nacional. O sea, hay que abrir mitología nacional. Y si está bien escrito, eso es válido. Como literatura, como poesía. Lo que no es ir mezclando los géneros y confundiendo las cosas. Eso mismo que tú dijiste de España pasó en América. América se cree que todos los indígenas eran iguales, no se entendían entre ellos, hablaban lenguas diferentes, costumbres diferentes, tenían hostilidades entre ellos.
unos indígenas ayudaron a los españoles a ganar a otros indígenas que los estaban esclavizando. El caso de México, concretamente. Y lo mismo a nivel del origen africano. O sea, el esclavo africano, que era traído forzado a América, el primer esclavista en la cadena de esclavitud eran los mismos pueblos africanos que traficaban con las tribus que ellos esclavizaban y las vendían. Lo mismo la gente, los árabes del norte de África, esclavizaban y los vendían en los puertos a los ingleses, a los holandeses, a los franceses, a quien traficara, a los españoles, portugueses, a quien traficara. Pero lo perverso era que, y tú lo sabes, los traían a América, básicamente al Caribe, Jamaica, Cuba, y eran centros de distribución de esclavos. Y para que no hubiera levantamiento, repartían, separaban las familias, separaban los clanes, separaban las tribus. Pues de pronto había dos personas por el color. Uno decía, dos esclavos africanos, pero que hablaban lenguas diferentes y tenían creencias diferentes. Y de pronto eran entre ellos hostiles porque en su origen había hostilidad. Entonces nosotros simplificamos y pusimos el indio bueno, rusoniano, el indígena bueno, pusimos el africano víctima, el español malo y después Robin Hood que nos liberó con su espada mágica, ¿no? Bueno, eso es mitología y vamos a verlo como mitología, pero como historia hay que decirlo claramente, no nos sirve. Maravilloso, maravilloso en efecto. Esta es la idea, ¿no? O sea, la idea que siempre nos han vendido. La idea de buen salvaje en contra de estos malvados hombres, la quinta esencia de la maldad, como siempre señalo, que eran los españoles, llegaron y los atacaron a todos porque eran perversos por naturaleza, hasta que Robin Hood nos libera. Exactamente, esta es parte del conflicto. Y precisamente por eso usted en su obra, y quiero volver a esto, porque vaya que son pocos los autores que se han encargado de analizar esto, ¿no? Ahora mismo se me ocurre Tomás Straka. Tomás habla también un poco de lo que es la visión de los vencidos, ¿no? Durante la guerra de la independencia, pero usted también lo toca bastante, ¿no? Si uno se pone a revisar un poco la historia de la guerra de independencia de Venezuela, vaya que no es tan sencilla como nos la suelen pintar, ni es la épica que nos lanzan, ¿no? Más allá de los desastres de la Primera República, el terremoto, la capitulación de Miranda, etcétera, luego la guerra a muerte, este desastre de la Segunda República, el aniquilamiento, la falta de todo pretexto quizás para no quitar la vida, observamos cómo es España la que en principio es una potencia, ¿no? La que en principio debería saber cómo manejar a sus soldados y cómo manejar a sus tropas, y España considera en un primer momento que se está enfrentando es en contra de insurrectos, de gente que se está levantando, de gente que no quiere cumplir la ley. Pero España también dentro de sí misma tiene una cantidad de problemas, ¿no? Más allá del motín de Aranjuez, luego la invasión de Napoleón, José Bonaparte, vuelve Fernando VII y después la rebelión de Riego. ¿Usted nos puede explicar un poco cómo las tropas españolas, o las tropas, mejor dicho, leales a la monarquía española, observaban todo este conflicto aquí mientras en España estaba ese berenjenal prendido? Claro, mira, si nos ubicamos a comienzo del siglo XIX, los hechos de la independencia en América, porque inclusive Estados Unidos a finales del 18 se independiza, Haití a comienzo de 1804, hay que entender lo siguiente, ¿no? Que hay un conflicto interimperial entre Francia, la Francia de Bonaparte, España, Portugal en menor grado, los holandeses, e Inglaterra fundamentalmente. El siglo XVIII y XIX es la expansión inglesa. E Inglaterra tenía el control de los mares desde Isabel I. O sea, no se movía nada importante en los océanos que no estuviera bajo el permiso, el amparo de Inglaterra. Porque desde Isabel I Inglaterra tenía lo que está haciendo Estados Unidos hoy en día. O sea que si mis rivales interimperiales, o sea, imperios como yo, con las mismas ganas de echarle mano a los que quieran echarle mano. Entonces, ¿qué se decidió en Inglaterra como política de Estado durante 2 siglos? Bueno, ¿cuántos barcos de guerra tiene Francia, mis adversarios? Bueno, si ellos tienen 100, yo voy a tener 200.
¿Y cuántos barcos mercantes tienen la suma de mis países adversarios? 500, yo voy a tener 1000. Bueno, lo que está haciendo Estados Unidos, vean el presupuesto militar de Estados Unidos y cuadruplica el de China. ¿Por qué? Porque están en dos conflictos interimperiales. Entonces no se trata de que uno es más mal y otro es mejor. Simplemente que yo tengo más recursos que tú para la guerra, pues para el control y el dominio. Entonces Inglaterra dominaba los mares. Cuando Napoleón es derrotado, en 1815 ya se reúne en Viena el famoso Congreso de Viena, bajo la coordinación de Metternich, el canciller austríaco, y se repartieron otra vez el mundo. Entonces, en ese repartirse el mundo, Inglaterra evidentemente tenía como prioridad ser la principal influencia imperial en el nuevo continente. Y lo logra. Entre 1820 y 1840, Inglaterra triplicó, cuadruplicó sus inversiones en lo que hoy llamamos América Latina. O sea, cumplir el objetivo. Y yo tengo una hipótesis, que como hipótesis es perfectamente discutible. O sea, sin Inglaterra, la independencia se hubiera retrasado en América Latina, en el continente. ¿Por qué Guayana fue exitosa? O sea, cuando empieza realmente la liberación de Venezuela, desde Guayana. Bueno, porque el Orinoco era la vía de aprovisionamiento de armas, de pólvora, de uniforme, de intendencia que llaman, de soldados, de mercenarios. O sea que los patriotas se podían sostener en el Orinoco porque Inglaterra controlaba la entrada y salida del Orinoco, desde Trinidad y Tobago y desde las Guayanas, igual que controlaba el Atlántico Sur con las Malvinas. O sea, esa es la geopolítica, porque en otro sitio de Venezuela yo dudo que se hubiera podido sostener. Y las vacas del llano, el ganado del llano, les permitía sobrevivir sin ningún problema, porque en esa época pues había bastante para la población, había bastante ganado cerrero que andaba por allí. Pues. Entonces, bueno, eso es una explicación. Después viene el patrocinio inglés de la independencia desde Mirante en adelante. Bolívar, ahí en estos días, por cierto, pusieron a circular una carta de Bolívar en donde después de una de las derrotas en el 15, en el 16 por allí, pues el tiempo de la Carta de Jamaica, entonces él dice, bueno, como aquí está yendo las cosas mal, estoy decidido a alistarme en el ejército inglés, presentarme en tal sitio a ver si me quieren de voluntario. O sea, eso era la realidad. Y cuando él escribe la Carta de Jamaica, en Jamaica para los jamaiquinos ingleses, era precisamente, me dice, señores, nosotros les somos útiles. Si usted nos apoya a nosotros, ustedes se van a beneficiar. Y eso lo sabían los ingleses y lo sabían los patriotas. Así que no. Ahora, España estaba atrapada por la invasión, y no solamente la invasión, la destrucción de la guerra. Y también no tenían capacidad de mandar en el Atlántico la gente que ellos hubieran querido mandar, porque los ingleses lo impedían. Y después tenía el problema que en España estaba en pleno conflicto, lo que se llamaron después las guerras carlistas. O sea, en la sucesión al trono, entre dos casas reales que se disputaban el trono, entre los republicanos que querían la república y no la monarquía. O sea, España era una sociedad en conflicto ella misma, ¿no? Así que yo creo que todos son factores coadyuvantes que hay que entender también. Por supuesto, y esto es lo interesante, ¿no? Que observamos cuando tomamos a España como una variable fundamental y no solamente como los malos de la historia, que es como echaban el chiste este que decían, bueno, tú eres más lento que el caballo del malo, porque uno recuerda que en las comiquitas viejas y en las películas viejas siempre el malo iba a un caballo lentísimo y no había manera de que agarrara al bueno, ¿no? Bueno, España es mucho más que esto, es mucho más trascendental. Esto que comentaba el profesor de la supremacía de Inglaterra en el mar, precisamente los orígenes ya de Isabel la primera, ¿no? Allá en Inglaterra. Sí. Y precisamente impugna nada más y nada menos que en contra de don Felipe II, de la Casa de los Habsburgo en España, que es cuando la época de la Armada Invencible, que bueno, fue vencida por una múltiple cantidad de factores, pero yo siempre he considerado que no es bueno ponerle estos nombres o estos títulos a nada, porque curiosamente pasa lo que pasa, ¿no? Pero en efecto Inglaterra se va haciendo fuerte y, por supuesto, así como España y Francia, en particular don Carlos III, ya con la Casa de Borbón en España, apoyan la independencia de estas 13 colonias de Norteamérica en contra de los ingleses, claro.
Pues obviamente los británicos también les iban a devolver el favor aquí, ya no con un rey del tamaño de Carlos III, sino con su hijo Carlos IV y con un Fernando VII que viene después, que realmente no son los reyes que uno recuerda de España, sobre todo en la época de los Habsburgo, ¿no? Pero además de esto, hay cosas interesantes. Trafalgar. O sea, cómo el almirante Nelson prefiere inmolarse él mismo con tal de que Inglaterra termine siempre manteniendo con el control de los mares. Entonces, queridos amigos, con todo esto que estamos conversando, yo queremos demostrarles un poco lo que viene a ser la distinta percepción que podemos tener nosotros, los venezolanos, en este momento de la historia, si tenemos una amplitud de miras. Si no nos quedamos solamente con esta idea de que, bueno, estaban los indígenas aquí que eran todos buenos y todos se querían mucho, y llegaron los españoles y los mataron porque eran muy malos, y llegaron después, llegó Bolívar y entonces sacó a los españoles porque eran malos y los traicionamos. Esto es algo mucho más complejo, mucho, pero mucho más difícil. El profesor Lombardi nos propone una tesis mucho más allá, una tesis de unidad latinoamericana, una tesis de unidad geopolítica, tal cual como poder analizarlo. Ya estamos en la última parte de la entrevista, por supuesto, y queremos, profesor, que usted nos comente algunos aspectos más en particular que le interese resaltar de su programa de historia geopolítica. Bueno, un poco la idea que ya tocaba de economía mundo, ¿no? Una característica de la economía latinoamericana es que nosotros todavía no hemos superado la economía agroexportadora o la economía minera de exportación. Por eso cuando ubicamos las ciudades más importantes todavía hoy del continente son puertos. Buenos Aires es un puerto, Lima con el Callao es un puerto, Sao Paulo y Santos son un puerto, Río de Janeiro previamente, aquí en Venezuela, si no entendemos el puerto de Maracaibo, el puerto Cabello, La Guaira, Carupa, ¿no? No estamos entendiendo, yo diría, casi nada. Entonces, esos circuitos económicos que han sido estudiados, geopolíticos, van determinando la dinámica. Entonces, fíjate, siempre ha sido más fácil conectarnos con Estados Unidos y Europa que entre nosotros. Por ejemplo, la gente ignora que de Maracaibo a Bogotá, un vuelo directo, son 1 hora y 20 minutos. O sea, yo puedo desayunar en Maracaibo, almorzar, tener una reunión de trabajo en Bogotá, almorzar en Bogotá, terminar cenando en Panamá o en Puerto Rico o en La Habana o en Guayaquil o hasta en Lima. Es decir, nosotros no tenemos la idea de la integración por tierra. Si hubiera una buena carretera entre Maracaibo y Barranquilla y Cartagena, en 4 o 5 horas yo estoy allí, más cerca que Caracas, más cerca que Barquisimeto. Por eso pasa en el Táchira igual y pasa en Brasil igual. O sea, el de Santa Elena y Guairén tiene más recursos y más facilidades en Boavista que Ciudad Bolívar o la zona de Puerto Ordaz. Entonces, hasta que no veamos esa integración, aquí tiene que haber una integración fluvial, que es un viejo proyecto. Aquí se puede navegar desde la cuenca hidrográfica del Orinoco hasta no sé si me estás oyendo. Se congeló. Un pestañeo aquí la señal. No sé si me oíste. No, no escuché nada. En la última parte me quedé
El último minuto no escuché absolutamente nada. Estas cosas del país. Yo vi que se congeló la imagen. No, decía yo que si no hay una integración territorial y no hay un conocimiento mejor de nuestros vecinos y nuestras comunicaciones, el concepto de América Latina sigue siendo un concepto intelectual, un concepto académico, porque tiene que haber mayor integración. Por lo menos húngaros, polacos y alemanes son muy diferentes, pero ellos forman parte de una conciencia colectiva llamada Europa, que han logrado ir concretando a través de integraciones progresivas, no exenta de conflicto. Bueno, algo parecido debería estar ocurriendo en América Latina. O sea, ir resolviendo situaciones que nos dividen y sumar acciones e integraciones que nos puedan sumar como pueblos y países que tienen muchas cosas en común. Un poquito esa es la idea del proyecto civilizatorio latinoamericano. No, maravilloso. Y yo creo que esto es, y me traen más recuerdos todavía de otras lecturas. Yo recuerdo, valga la redundancia, haber visto unas palabras de Víctor Hugo a finales del siglo XIX diciendo que Europa en algún punto irremediablemente se iba a unir. Claro. Precisamente el profesor Lombardi, que es un poco más de en cuanto a dominio, en cuanto a Estado, esta idea de que varios países se unan, manejen entonces la soberanía, ya es un poco anacrónica, ¿no? O sea, ya la idea de una cultura bastante similar. Tenemos intereses bastante similares y económicamente nos sería viable absolutamente a todos. Y por supuesto que esto es lo que señala el profesor, pero yo no puedo dejarlo ir sin antes preguntarle finalmente sobre la perspectiva de Maracaibo durante la Guerra de Independencia. Una Maracaibo que General Zulia, ¿no? Bueno, eso, no, por favor, profesor, no es mucho. sí. A mí me encanta la figura de Maracaibo. Eso está, sí, eso está estudiado bastante con mucha seriedad por varios historiadores regionales. Maracaibo era lo que es la palabra que se utiliza, una región geohistórica, económica, ¿no? O sea, un hinterland, en donde englobaba a Trujillo, Mérida y Táchira y el norte Santander, o sea, la zona de Cúcuta. Si uno ve una proyección cartográfica satelital de la cuenca del lago, se da cuenta que nosotros somos un anfiteatro. Tenemos las colinas o montañas bajas del sistema de Lara Falcón, tenemos la muralla andina y tenemos la Sierra de Perijá con la Sierra de Santa Marta. Entonces, en ese marco geográfico, la única apertura hacia Colombia es la zona del Táchira con Cúcuta. De hecho, el río Zulia viene de Pamplona y desemboca en el Catatumbo y después en el lago. Y la palabra Zulia aparentemente es una derivación de la palabra Julia, pero con X. O sea, una transposición fonética de la X a la Z, que era un poco como la esposa del Cid, que se llamaba Jimena, con X, y es Jimena. Bueno, así pasó con un documento notariado donde una Julia que estaba participando en una compra-venta de una hacienda, etcétera, el transcriptor puso Zulia en vez de Julia con J o con X la puso con Z. Bueno, es una hipótesis. Y Maracaibo, lógicamente, se convierte en un puerto importante en la medida que por aquí salía el tabaco de Barina en el siglo XVII. Porque el tabaco de Barina que iba por Puerto Cabello y La Guaira tenía que pagar impuestos. En cambio, por Maracaibo salía de contrabando a las Antillas holandesas. Entonces, remontaban por Santo Domingo el páramo, bajaban al lago y salían de contrabando. Después vino el cacao
de gran calidad. Todavía hoy en la zona del Catatumbo, el cacao de primera. Y después vino el café. Entonces, Maracaibo realmente se estaba posicionado como la llave de todo ese circuito económico y que lógicamente la convierte en el segundo puerto de la República y la conectó directamente con Europa y los Estados Unidos. Bueno, eso tiene mucho que ver después de lo que pasó en Maracaibo, ¿no? Y eso pasó con Carúpano, y eso pasó con Ciudad Bolívar, y eso pasó con La Guaira y Puerto Cabello, porque cada ciudad respondía a una región económica. Bueno, eso tiene que ser estudiado y tenemos que devolverle a la bandera las 9 estrellas de hoy en día, porque las 7 eran de las provincias en aquel momento, pero después se agregó Coro, se agregó Maracaibo, se agregó Guayana. Bueno, en un solo acto legislativo deberíamos devolverle a la bandera todas sus provincias, no importa que se hayan una incorporado antes y otra incorporado después. Pero como en Venezuela lamentablemente estas cosas no las manejamos, todavía seguimos con los pleitos entre españoles y patriotas, ¿no? Y no terminamos de integrarnos ni hacia adentro ni hacia afuera. Tal cual, y precisamente, bueno, es interesante, ¿no? Observar siempre cómo el Zulia se mantiene real. En el año 1823, con el famoso neogranadino almirante Padilla, que observamos que en efecto podemos hablar ya de que se acaba la independencia de Venezuela, aunque Carabobo, por supuesto, que tiene toda la relevancia y toda la importancia, este es el año bicentenario, pero yo siempre observo con mucha preocupación, no en Maracaibo, pero sobre todo en el resto del país, que muy poco se habla de la batalla naval del lago de Maracaibo. De hecho, se deja muchas veces pasar por alto cuando vaya que tiene tremenda y semejante relevancia, ¿no? Bueno, queridos amigos, ya estamos llegando al final de la entrevista. Muchas gracias. Ha sido muy sabroso realmente estar el día de hoy con el profesor Ángel Lombardi, que vaya, igual. que personalmente nos ha traído una cantidad de ideas. Historia viva. Y bueno, profesor, lo dejo para que se despida. Y bueno, recuerden todos ustedes, para acceder a Historia Viva TV, ustedes entran a historiavivatv.com y allí con una interfaz bastante amigable van a poder ingresar también al programa del profesor. También yo tengo un programa allí. Así que bueno, no tienen excusa. Profesor, lo dejo con la palabra final. Bueno, no, agradecido por esta conversación. Creo que más o menos logramos el objetivo de motivar a las personas hacia Historia Viva y bueno, recalcar la importancia del conocimiento, un poquito deslindando las mitologías de la historia y la necesidad de mirar hacia adelante más que entretenernos en los pleitos de hoy, proyectado inclusive hacia atrás, ¿no? Así que bueno, muchas gracias César y gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, profesor. Queridos amigos, entonces bueno, hasta aquí llegó la entrevista. Recuerden ustedes que todos los jueves tenemos entrevista a esta hora y los domingos a las 8 tenemos nuestro podcast Valores Venezolanos. Un fuerte abrazo. Gracias por estar por aquí. Gracias, profesor Román.